San Antonio de Padua. Nace en Lisboa en 1195. Se llamaba Fernando. Antonio significa defensor de la verdad. Muy joven se hizo agustino. Trabó amistad con un grupo de franciscanos y quiso imitar a San Francisco. Para ello, se separó de los agustinos. A los 27 años se hizo franciscano y tomó el nombre de Antonio, en recuerdo de San Antonio Abad. San Francisco le dice, su oficio es el de predicador, y por obediencia recorre pueblos y ciudades predicando. Su predicación convertía los corazones y transformaba las voluntades. Las multitudes lo seguían. Fue a evangelizar al África, pero el clima y el trabajo lo enfermaron. Se embarcó para España, pero en un temporal lo llevó a Italia. Allí en Francia predicó previniendo a la gente para que no se dejara engañar de los herejes albigenses. Fijó su residencia en Padua, ciudad universitaria. Allí consiguió los mejores frutos de sus sermones y adquirió una gran fama. Murió el 13 de junio del 1231, de solo 36 años. Le hicieron una basílica hermosa. León XIII lo llamó el santo de todo el mundo, porque su imagen y devoción se encuentra por todas partes. Fue un evangelizador incansable y sigue haciendo muchísimo bien. Repetía que el gran peligro del cristiano es predicar y no practicar, creer pero no vivir de acuerdo con lo que se cree. Los favores que consigue son inmensos. Merece ser mejor conocido por la gente, es más amado e invocado por el pueblo humilde que ve en él un protector de los pobres y necesitados. De niño, se consagró a la Santísima Virgen María y ella encomendada su pobreza. Surio dice que él visitaba al Santísimo Sacramento en muchas iglesias y que era sumamente comprensivo con los pobres. En la juventud fue atacado duramente por pasiones sensuales, pero no se dejó vencer y con la ayuda de Dios las dominó. Esta crisis de la juventud, que para otros es el principio de una vida de pecado, fue para él la ocasión de buscar un modo de vivir que lo preservara, y así se fue a vivir a un monasterio a los 17 años, y dicen sus antiguos biógrafos que ya en aquellos años llegó a un altísimo grado de santidad. Sus estudios preferidos eran los de la Sagrada Escritura. Se dedicaba a la oración y al estudio, pero vio que aquel convento estaba en algunos que no eran tan santos como él. Lo deseaba y dispuso a hacerse franciscano. Cuando llegaron a Portugal, los restos de los primeros mártires franciscanos de Marruecos, se entusiasmó Antonio por la vida franciscana y consiguió ser admitido en ella. Pidió ir a Marruecos para ser martirizado, pero allá enfermó y tuvo que devolverse. Estuvo en el capítulo de las esteras cuando se reunieron todos los franciscanos del mundo en 1221, y allí pasó inadvertido. Pidió a un franciscano que le prestara una celda para una cueva en un monte, y allí pasaría el día rezando y haciendo penitencia. Se desmayaba de tanto ayunar. Pero su ciencia no era luz para quedarse debajo del celemín. En 1221, el superior lo encargó de predicar un sermón ante los religiosos que iban a ser ordenados sacerdotes, y brilló de tal manera su saber en aquel sermón que el provincial decidió dedicarlo únicamente a predicar. Lo enviaron a Romaña, provincia del sur de Italia, cuya capital era Ravenna, y que estaba llena de herejes cátaros. Antonio empezó a luchar contra ellos aprovechando el inmenso caudal de ciencia que había adquirido en sus años de soledad y las reservas de fervor que había acumulado en sus años de oración. En Rimini, los herejes impedían que el pueblo acudiera a sus sermones. Entonces acudió al milagro. Se fue a la orilla del mar y empezó a gritar: «Oigan la palabra de Dios, ustedes los pececillos del mar, ya que los pecadores de la tierra no la quieren escuchar». A su llamado acudieron miles y miles de peces que sacudían la cabeza en señal de aprobación. Aquel milagro conmovió a la ciudad y los herejes tuvieron que ceder. San Francisco le escribió: «Me alegra que tenga por oficio enseñar a otros a comprender la Sagrada Escritura, pero que el estudio no le apague el fervor por la oración». El Papa quiso que se enviaran muchos misioneros a Francia a combatir la herejía de los albigenses. Antonio fue enviado a Montpellier y Tolosa. Aumentaba con admiración su sabiduría y sobre todo a los herejes, y conmovía los corazones de ellos. Tenía una impresionante fuerza de persuasión para convencer.
Antonio poseía todas las cualidades de un buen predicador: ciencia, elocuencia, un formidable poder para conmover, gran deseo de salvar almas y una voz sonora y agradable que llegaba hasta muy lejos. Además, estaba dotado del poder de hacer milagros. Poseía una personalidad extraordinariamente activa, casi magnética. Los pecadores caían de rodillas a sus pies. A donde quiera que iba, la gente acudía en tropel a escucharle. Bastaba que empezara a predicar para que los pecadores comenzaran a conmoverse y los indiferentes a entusiasmarse. Horas antes de que empezaran sus sermones, ya las iglesias estaban repletas de fieles, y muchas veces tuvo que predicar en las plazas porque en los templos no cabía la gente. De 1227 a 1230 fue provincial de la Romaña, luego fue enviado a Padua. Dice un biógrafo de ese tiempo: era poderoso en obras y en palabras. Su cuerpo habitaba en esta tierra, pero su alma vivía en el cielo. Escribió sermones para todas las fiestas del año. Predicaba los 40 días de la Cuaresma a pesar de la hidropesia que lo atormentaba. La gente se lanzaba a tocarlo y era necesario un escuadrón de hombres para protegerlo después de los sermones. Le quitaban pedazos de su hábito. En Padua todos lo amaban, y fue esa ciudad donde principalmente logró ver admirables frutos de su predicación. Las multitudes cambiaban de conducta de una manera nunca antes vista. Al oírlo a él, la paz volvía a los que estaban peleados y muchos devolvían lo que habían robado. Luchó frecuentemente para que los que prestaban dinero no cobraran intereses demasiado altos y obtuvieron que los pobres no les echaran a la cárcel por deudas. Tenía una gran devoción al niño Jesús y se dice que logró contemplar en una visión cómo era Jesús cuando niño. Consumido por el esfuerzo y la enfermedad, sintió venir la muerte. Entonó un canto a la Santísima Virgen y sonriendo dijo: «Veo venir a nuestro Señor», y murió. Era el 13 de junio del 1231. La gente recorrería las calles diciendo: «¡Ha muerto un santo! ¡Ha muerto un santo!». Murió de solo 35 años y durante sus funerales se produjeron impresionantes demostraciones de cariño de la gente de Padua hacia él. La ciudad de Padua ha conservado sus restos con enorme devoción durante más de 7 siglos y se construyó una bellísima basílica. Un descreído pidió al santo que le probara con un milagro que Jesús sí está en la Santa Hostia. Aquel hombre dejó su mula 3 días sin comer y luego, cuando la trajo a la puerta del templo, le presentó un bulto de pasto fresco y el otro lado, San Antonio, con una Santa Hostia. La mula dejó el pasto y se fue ante la Santa Hostia y se arrodilló. Dios quiso glorificar su sepulcro, obrando allí infinidad de milagros. El Papa Gregorio XI lo declaró santo al año de su muerte. Pío XII lo declaró doctor evangélico. La gente experimenta que él conmueve el bolsillo de los ricos para ayudar a los pobres y consigue buenos matrimonios. La experiencia de cada día enseña que San Antonio no defrauda a los que, con mucha fe, imitan su vida. Es muy especial para encontrar objetos que se han perdido. Su día es recordado el 13 de junio de cada año, invitándonos a nosotros a la conversión, a ayudar a los pobres, a prestar sin muchos intereses, pero sobre todo a dedicarnos a enseñar y a aprender, pero que el mucho aprender no nos quite el fervor por la oración. Muchas veces tú y yo con mucho ánimo nos ponemos a hacer todas las cosas, pero descuidamos la oración. La oración es la comunicación con Dios, así que no dejes de hablar con Dios por hablar de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde y que hoy se encienda en tu corazón el fervor por leer la palabra, por ayudar a otros a venir al camino de Dios, para que también cuando tú hables se sienta el poder del Espíritu Santo que Dios ha puesto en tu corazón. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.